Hola, mi nombre es Ángel Balcázar y voy a hablar de el diseño factorial mixto o 3 a la 2. Un diseño factorial mixto, eh, 3 a la 2, es un tipo de diseño experimental que combina dos clases de factores, unos que se miden entre distintos grupos de participantes y otros que se miden sobre los mismos participantes, pero cambiándole, o sea, a través del tiempo o en varias condiciones. Cuando decimos que es un diseño mixto 3 a la 2, estamos indicando que el experimento tiene dos factores. El primer factor tiene 3 niveles y el segundo factor tiene 2 niveles. Y lo más importante es que en estos factores que se estudian al mismo tiempo, o sea, son estudiados al mismo tiempo para analizar eh, no solamente sus efectos por separado, sino también cómo interactúan entre sí. En un diseño mixto, un diseño mixto 3 a la 2, uno de los factores es intersujeto, lo que quiere decir que los participantes se dividen en grupos y cada uno solo recibe una de las condiciones que se les da. Y el otro factor es intrasujeto. Y en este lo que quiere decir es que en, a los participantes, o sea, los participantes que hacen parte de este factor pasan por más de una condición o son medidos en más de un momento. Eh, este tipo de diseño permite analizar tres cosas. El efecto del factor con 3 niveles, es decir, si hay diferencias entre los grupos. El efecto del factor con 2 niveles, o sea, si cambia el resultado entre los dos momentos o condiciones. Y el tercero, la interacción entre ambos factores, que nos indica si el comportamiento de un factor depende del otro. En resumen, o lo que quiere darnos a entender, un diseño factorial mixto 3 a la 2 es muy útil porque combinan la fortaleza de los diseños entre grupos y dentro del mismo grupo, permitiéndonos comparar o medir cambios y observar interacciones de una manera más completa. Bueno, yo vengo a hablar sobre lo que viene siendo nuestro modelo matemático del diseño estadístico de 3 a 2 o 3 por 2. Entonces, el modelo estadístico para el diseño 3 por 2 se puede escribir considerando el efecto individual de cada uno de los factores y de la interacción que tienen estos factores. Nos quedaría como modelo matemático lo siguiente: con nuestro primer término, lo que viene siendo el y sub y sub j sub k, es la respuesta observada en cada uno de los niveles, o sea, en el nivel i de nuestro factor a, en el nivel j del factor b, y las réplicas que vamos a tener en nuestro ejercicio. En este caso, la réplica viene siendo lo que es k. Esto va a ser igual a la media general del experimento, como siempre hemos venido hallando siempre la media general. Luego viene el alfa sub i, que este es el efecto del nivel del primer factor. Luego viene el beta, que es el efecto del J, del factor B. En este caso tenemos uno que es el material para el factor A, y lo del factor B, que es la temperatura. Tenemos la multiplicación entre el efecto alfa y beta, sub I y sub J, que va a ser la interacción entre estos dos niveles. Y luego tenemos lo que viene siendo el error aleatorio, que siempre debemos hallar en estos tipos de ejercicios. Por siguiente tendrán al compañero Hernán, que nos va a aplicar lo que es el ejercicio. Lorena Yepes, yo voy a hablar sobre lo que es, bueno, voy a decir un ejercicio, voy a explicar un ejercicio de lo que es el diseño experimental factorial de 3 a la 2 o 3 al cuadrado.
Eh, Básicamente, como dijo mi compañero anteriormente, un diseño factorial de 3 a la 2 o 3 al cuadrado es un diseño en el cual hay dos factores y esos dos factores, cada factor tiene tres niveles, ¿vale? Entonces, el, el ejercicio que voy a aplicar yo, el ejercicio de aplicación va a ser este, en el cual dice, en un proceso de fabricación de cajas se utiliza pegamento con la idea de mejorar el desempeño de las cajas. Se realiza un experimento para estudiar las fuerzas de adhesión del pegamento en diferentes condiciones de humedad y temperatura. Esos vienen siendo los dos factores. En este caso, la variable de respuesta es la fuerza necesaria en libras para despegar la caja. Los datos obtenidos en cada una de las nueve combinaciones de un diseño factorial de 3 a la 2 con dos réplicas, que sería n igual a 2 son. Bueno, en esta tabla podemos ver los datos que nos corresponden, que se obtienen después de las mediciones y todo. En este caso, tenemos dos factores que vienen siendo la temperatura y la humedad, en el cual podemos ver también los totales del nivel de cada factor. Por ejemplo, en la parte vertical se puede ver lo que viene siendo el total del primer nivel del factor A, que es el frío, que viene siendo 7,4, después el segundo nivel, que es 15,9, 21,1, 44, bueno, 44,4 viene siendo el gran total, que es la sumatoria de las 18 observaciones que tenemos aquí. Después también tenemos lo que es la parte en la que tenemos el total del factor B de cada nivel, 17,6, 15,3, 11,5 y así. La humedad corresponde al 50%, 70%, 90% y la temperatura en los tres niveles son frío, ambiente y caliente. Una vez que nosotros tenemos ya la tabla, podemos proceder a lo que es calcular la tabla nova, que viene siendo este caso, calcular la suma de cuadrado, el grado de libertad, el cuadrado medio, la F calculada y la F crítica, que se obtiene por tabla, en la cual esa nos va a ayudar para hacer las comparaciones y saber si hay en el factor A o factor B o en las interacciones de ambas hay un efecto significativo, ¿no? Bueno, para calcular la suma de cuadrados del factor A se utiliza esta fórmula en la cual nos dice que y sub i al cuadrado viene siendo la suma total de cada nivel del factor A. En este caso, n viene siendo un número de réplicas, sería 3 por 2, como lo vemos aquí, menos el gran total. Esta y en algunas ecuaciones también se ve como que es una g. Una g viene siendo el gran total, que viene siendo la sumatoria de todas las observaciones, en este caso 18 observaciones para este ejemplo, ¿no? Entonces viene siendo 44,4 al cuadrado dividido entre 18, que viene siendo n, obviamente la réplica es 2, y 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9, 9 por 2 18. También es lo mismo para la suma del cuadrado de b, solamente que vamos a tener en cuenta en los totales de cada nivel del factor b, en este caso, porque es el que estamos calculando. El resto no cambia, viene siendo el mismo gran total, la misma réplica, etc. Para calcular lo que es la suma de cuadrados de las interacciones de A y B, ya aquí lo que se hace es sumar las dos réplicas de cada nivel. En este caso viene siendo 1,5 más 1,2. Eso me da un valor de 2,7. Después sumo el siguiente que viene siendo 3,5 más 3,2 y me da 6,7. Todo eso elevado al cuadrado. Eso se hace para cada uno, ¿no? Hasta llegar hasta 2,7 más 3, que se viene siendo 5,7 al cuadrado. Dividido entre el número de réplicas, que es 2, menos el gran total, que es 44,4 al cuadrado, sobre 18 en este caso, menos la suma de cuadrados del factor A, menos la suma de cuadrados del factor B, que es lo que ya habíamos hallado anteriormente. Esto me da un total de 0,694 para la suma de cuadrados del factor B. Eh, Después calculamos la suma de cuadrados totales, que esta viene siendo y sub i jk al cuadrado, es decir, cada observación al cuadrado de la tabla, ¿no?
Viene siendo 1.5 al cuadrado más 1.2 al cuadrado más 3.5 al cuadrado hasta llegar hasta el 3 al cuadrado, ¿vale? Eso sería menos el gran total, 44,4 sobre 18, y eso me da un valor de 20.22, ¿no? Se calcula la suma de cuadrados del error, que viene siendo, para poder saber cuál es, viene siendo, que esta viene siendo la variación del ruido o al azar, ¿no? Eh, la suma de cuadrados totales, que es 20.22, menos toda la suma de cuadrados que habíamos hallado de los anteriores factores, que viene siendo la suma de cuadrados de A, de B y de la interacción de ambas, ¿no? Esto me da un valor de 0,42. Una vez que nosotros hemos calculado esa parte de la suma de cuadrados, eh, se puede intuir de que de pronto haya un efecto significativo en lo que es en lo que es en el factor A. Hay un efecto significativo en la variable de respuesta, ya que en este caso la suma cuadrada del factor A es mucho mayor a la suma cuadrada del error, ¿vale? Se puede intuir, y en este caso la suma de cuadrados del factor B debe ser mm, mayor. Para que haya un efecto significativo debe haber una gran similitud o mayor a lo que es la suma de cuadrados del factor A y la suma de cuadrados del factor del error. En este caso, para nosotros determinar si en sí varía o hay una gran significancia entre estos factores, debemos hallar lo que es las F críticas y las F calculadas para poder determinar si nuestros factores influyen significativamente o no. Una vez que nosotros ya tenemos la suma de cuadrados, podemos hallar lo que viene siendo eh, los grados de libertad que se hallan con esta simple ecuación. Para el factor A viene siendo A menos 1. A y B viene siendo los dos factores, pero los niveles de esos factores. En el factor A hay tres niveles, entonces sería 3 menos 1. En el factor B hay tres niveles, entonces sería 3 menos 1, que sería 2 y 2 entonces. Ambos coinciden con el mismo grado de libertad. Pues tiene sentido porque es un diseño factorial de 3 a la 2, en el cual son dos factores y cada factor tiene tres niveles, ¿no? En el factor AB vemos que se utiliza esta ecuación, sería 2 por 2, 4. Entonces grado de libertad sería 4. En el caso del error, el grado de libertad sería 9. Y en el caso del grado de libertad total sería 17. Una vez que nosotros hallamos el grado de libertad para cada uno de los factores, para el error, para el factor A, para el factor B, para la interacción y el total, podemos hallar lo que es los cuadrados medios con una simple división que viene siendo la suma de cuadrados del factor A dividido en su grado de libertad. Lo mismo hacemos con la suma de cuadrados del factor B dividido en su grado de libertad. Y lo mismo hacemos con la de la suma cuadrada de interacción dividida en su grado de libertad, igual que el error, ¿vale? Una vez que nosotros calculamos los cuadrados medios, los valores que nos dan, nos van a servir mucho para poder hacer lo que es las comparaciones, después para hacer unas conclusiones que son más adelante lo va a explicar mi compañero, en el cual nosotros podemos calcular, hacer la comparación, una conclusión y ver si de verdad los, los dos factores y las interacciones aplican, o si hay una diferencia significativa en sí. Bueno, una vez que nosotros calculamos los cuadrados medios, nos sirve para calcular el F calculado, que también viene siendo una simple división entre su cuadrado medio del factor A, o el factor que estamos evaluando, dividido entre el cuadrado medio del error. Igualmente para el cuadrado medio de B, del factor B, dividido entre su cuadrado medio del error, igual que la interacción. Eso nos van a dar dichos valores, en el cual esos dichos valores nos van a servir de mucho, van a ser de mucha ayuda para poder determinar lo que les dije, si es significativo, ¿no? Si es significativo el factor o el factor A, el factor B y la interacción en sí. Una vez que nosotros terminamos, debería más o menos quedar así esta parte. Esta viene siendo
la tabla ANOVA ya terminada. Grado de libertad de la 2 2 4 9 y 7. El cuadrado medio dio 7,97, 1,58 para el factor A, para la interacción es 0,17, para el error es 0,047. Y una vez obtenido el cuadrado medio, nada más es dividirlo entre el cuadrado medio del error, cada uno, y nos va a dar el F calculado. En este caso, para el factor A es 169,57, para el factor B es 33,62 y para la interacción es 3,62. Y aquí también, aquí mismo, tenemos lo que es la parte en la que está la F crítica, que esta se calcula con tablas. Este ya es con tablas, teniendo en cuenta los grados de libertad del factor A, del factor B y de la interacción, y también teniendo en cuenta el grado de libertad del error, que más o menos sería así para calcularlo de esta manera en esta tabla, que es una tabla de valores críticos de la distribución, ¿no? El grado de libertad del error fue 9 y el grado de libertad del factor A y del factor B igual, fue 2. Nos ubicamos en esta parte izquierda que viene siendo los grados de libertad del error. En este caso fue 9. Y en la parte derecha, horizontalmente, ubicamos el grado de libertad del factor A, que fueron 2, y también del B, que fue igual. Entonces aquí buscamos 9, esta parte aquí, y rodamos hasta el número 2, 1 y 2. Este es el F crítico para ambos factores, para el A y el B. Porque coincidieron porque obviamente es un factor de 3 a la 2, como dije anteriormente. Entonces, eh, su F crítico es 4,256. Ese fue el F crítico, que aquí lo tenemos 4,256 para los dos factores. Y para poder calcular el F crítico para la interacción, viene siendo el grado de libertad de la interacción, que fue 4, y el grado de libertad del error, bueno, fue 9, ese no cambia. Entonces, para poder calcularlo, esta parte, el grado de libertad del error, que fue 9, y rodamos hasta el número 4, que es el grado de libertad de las interacciones. 1, 2, 3, 4, que viene siendo 3,633. Ese viene siendo el F crítico de la interacción, que es esto, 3,633. Ya de aquí, nosotros podemos determinar si es significativo o no el factor A, el factor B y la interacción. Podemos dar una breve conclusión de lo que es el diseño también. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Ahora lo veo con mi compañero, que él le va a explicar un poco, bueno, va a hablar sobre lo que es la conclusión y todo eso. Una vez el explicado el ejercicio, pasamos a lo que viene siendo la conclusión. La conclusión de este ejercicio nos dicta que el diseño factorial analizado, los factores A y B mostraron efectos significativos sobre la variable de respuesta, ya que sus valores de F fueron mayores que los valores críticos al 5% de la significancia, ya que estamos hallando la significancia del 0,05% para los valores en F. Esto indica que ambos factores influyen de forma importante en el sistema. En contraste, la interacción A por B no fue significativa, lo que demuestra que los efectos de B y A actúan de manera independiente y no generan efectos combinados sobre la respuesta. Aquí podemos ver nuestros factores nuestros factores, donde tenemos los resultados que el factor A sí tiene efectos significativos sobre la respuesta, ya que A es mayor. En el factor B, sí tiene efectos significativos sobre la respuesta, y el factor de A por B no resulta porque sigue siendo, es mayor que este. Esta sería la conclusión para este ejercicio.